Bienvenidos a todos. Nosotros somos Mevaterapia. Este espacio está creado para pensar entre todos temas de interés general. Está creado especialmente pensado en la comunidad en general, no solo para pacientes, sino también familiares, cuidadores, gente que esté interesada en temas que se compartan. Los invito desde ya a dejarnos los temas de interés, puede ser en el chat de ahora de esta reunión, o puede ser a nuestro mail comunicación@mevaterapia.com.ar. Para los que son nuevos, les cuento que en Mevaterapia hacemos oncología radiante. Hoy pensamos este espacio en febrero, porque el 4 de febrero, seguramente están al tanto, fue el día de la concientización sobre la prevención y la detección temprana del cáncer. Por eso convocamos este mes al doctor Pablo Pérez Mesa, que está aquí conectado con nosotros. Él es médico oncólogo del Hospital Italiano y es presidente de la Fundación Tiempo de Vivir. Así que lo presento y los dejo con él. Doctor, está por ahí, ¿no? ¿Conectado? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a charlar un poquitito sobre lo que es la detección temprana en la patología oncológica. Lo que vamos a hacer en cuanto a los comentarios, preguntas, es vayan cargándolas en el chat, y una vez que terminemos vamos a ir leyendo todas las preguntas y vamos a ir contestando las que pueda, por lo menos. Así que, si les parece, empecemos con la charla. A ver, la idea es hablar un poquitito sobre cuáles son las medidas que podemos tomar para intentar, primero, evitar una patología oncológica, y en segundo punto, detectar en forma temprana cuando ya suceda esta. Espérenme un momentito, ahí estamos. Sabemos todos que el cáncer es una enfermedad de alta incidencia, tiene muy alta frecuencia, y es la segunda causa de muerte para los pacientes en los países desarrollados. La prevención y la detección precoz de la patología, o por lo menos de muchas de ellas, es una de las formas más importantes en cuanto a la lucha contra esta enfermedad. Cuando hablamos de detección temprana, hablamos en primer punto de prevención. La prevención es todas aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para disminuir la incidencia de la enfermedad y para, en los pacientes que encontramos la enfermedad, disminuir la mortalidad por esta. Los objetivos, como decíamos, es disminuir la incidencia, dado que la gran mayoría, entre el 75 y el 80% de la patología oncológica, está dada por factores externos, los cuales son modificables, y después, en los pacientes que tienen diagnóstico, disminuir la mortalidad por esto, dado que si lo encontramos al tumor en un estadio temprano, hace que podamos hacer tratamientos menos agresivos para el paciente y más efectivos para el control de la enfermedad, con menos riesgos de vida en ese paciente. Hablamos de prevención primaria a lo primero que decíamos antes, que son todas aquellas medidas que van a desarrollarse para evitar que aparezca el tumor, para evitar que aparezca el cáncer. Y eso vamos a ver que son una serie de acciones destinadas a modificar principalmente hábitos, y también a campañas tanto de vacunación como de distintas informaciones. Vamos a tocar un poco sobre las que son campañas antitabaco, campañas de vacunación, y después todo lo que son campañas de alimentación, alcohol y sobrepeso. Todo esto, como les decía, son todos cambios de hábitos, o bien incorporación de algunos hábitos para reducir la incidencia de la enfermedad. Campañas antitabaco, por ahí las que vemos más en Argentina, con respecto a disminuir el consumo del tabaco. En cuanto al tabaquismo, sabemos que es un factor de riesgo de los más importantes en la salud, no solamente para la patología oncológica, sino también para todas las patologías cardiovasculares y todas las patologías respiratorias, o sea que es uno de los principales flagelos en cuanto a la incidencia de enfermedades. Y dentro de la oncología, principalmente el cáncer de pulmón es la primera de las patologías relacionadas. Casi el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón son, presentan en algún momento de su vida una exposición al tabaco, sea activa o pasiva. Después vamos a charlar un poquitito sobre eso también, pero tenemos que saber que
está totalmente relacionado el cáncer de pulmón con el hábito tabáquico. Fuera de que podemos encontrar ejemplos de pacientes que nunca fumaron y que igual desarrollan un cáncer de pulmón, son tipos de tumores distintos. O sea, vamos a saber, digamos, más adelante que los pacientes que fuman suelen tener tumores más agresivos. Eso significa, o sea, eso se debe a que el tabaquismo en sí genera muchas mutaciones en las células tumorales, y eso hace que los tumores de pulmón sean más agresivos que en aquellos pacientes que se presentan con digamos, menos mutaciones secundarias que no son fumadores. Igual, en concepto general, la gran mayoría de los cánceres de pulmón son por el hábito tabáquico, sea activo o pasivo. En cuanto a lo que es digamos, el avance que fuimos teniendo, la importancia de el fumador pasivo, el hecho de haber llegado a tener leyes para disminuir o prohibir el fumar en lugares cerrados, para disminuir justamente eso. Sabemos que todo lo que es el fumador pasivo no es solamente el hecho de estar en el mismo momento, en un ambiente en el cual alguien esté fumando, sino que en un ambiente en el que alguien fumó, quedan depósitos de alquitrán en cortinas, almohadas, sillones, en cualquier lugar donde puede estar, y eso después se aeroliza y otra persona puede aspirar justamente esos tóxicos. Por lo tanto, uno tiene que intentar que no se fume dentro de ambientes cerrados para justamente no exponerse a esas toxinas en un futuro a otra persona. Ahora bien, decíamos que la principal patología relacionada es el cáncer de pulmón, pero no es la única. Cuando empezamos a mirar, la gran mayoría de los cánceres se generan, o por lo menos aumentan su incidencia en los pacientes tabaquistas. Fíjense que todo lo que es el tracto aéreo digestivo y todo lo que es el tracto urinario, todos esos tipos de tumores aumentan la incidencia en pacientes tabaquistas, dado que el tabaquismo lo que hace es, vamos a consumir el humo del tabaco, eso lleva al alquitrán y lleva todos los tóxicos, eso va a ir hacia el pulmón y después se va a eliminar a través de la vía urinaria. Entonces, tanto en la boca, cáncer de lengua, de labio, de encías, en la laringe, en la faringe, el esófago, el páncreas, el cáncer de riñón, de vejiga, y después también el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, entre otros. Todas estas patologías aumentan su incidencia en pacientes tabaquistas. Eso en cuanto al tabaco. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también que íbamos a hablar de lo que son campañas de vacunación? Y en cuanto a vacunas que disminuyen la incidencia de cáncer, el ícono, digamos, es la vacuna contra el HPV, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Sabemos que el virus del papiloma humano se asocia a casi el 100% de los cánceres de cuello uterino, y eso hace que se haya investigado sobre vacunas para este virus. A partir del 2012 se hicieron los primeros trials, y se vio que esta vacuna generaba una gran inmunidad sobre los serotipos que contenía la vacuna. Y esos son esos 4 serotipos que ven ahí, no importa, pero el 6, el 11, el 16 y el 18, que son los subtipos del HPV que generan con mayor frecuencia, y cuando digo mayor frecuencia hablo del 96% aproximadamente de los tumores, tanto de la patología benigna como de la patología maligna a nivel del cervix. Por lo tanto, la vacuna del HPV no es la única. Piensen que hay otras vacunas, como la vacuna para la hepatitis B, que también reduce el cáncer de hepatocarcinoma, digamos, pero digamos que esto es la más masiva, digamos, y la de mayor representación. Por eso mismo, en el 2011 se incorporó en el calendario de vacunas nacional el HPV, la vacuna del HPV para las niñas en ese momento de 11 años. En ese momento se empezaba con 3 dosis, después cambió a 2 dosis, y en 2017 se incorporó a la vacunación de los varones. Tanto niñas como varones, a partir de los 11 años, empiezan con la vacunación para el HPV, 2 dosis de vacunación. Así que este es ya el calendario a partir de 2017, en el cual, como ven, tanto hombres como mujeres de 11 años ya tienen que recibir sus 2 vacunas por el calendario obligatorio. ¿Cuál es el objetivo de esa vacunación? En parte lo que decíamos, es disminuir o prevenir el cáncer invasor de cuello uterino, pero no es lo único. O sea, el HPV no solamente está relacionado con el cáncer de cervix, fuera que es el tumor más frecuente, por lo menos en países de subdesarrollo, digamos, o en países en vías de desarrollo. El HPV también se relaciona con otras patologías del tracto genital, como vulva, vagina,
ano, pene, y también está relacionado con orofaringe. Por lo tanto, el otro objetivo es reducir todos estos tumores. El de orofaringe por ahí queda un poco más en duda, digamos, si logramos reducir la incidencia con el HPV, dado que no es la única causa que genera este tipo de tumores, pero eso ya es algo para otra charla. Lo importante y el concepto a llevarse es que el hacer, digamos, o el incorporar la vacuna de HPV al calendario para que todos los niños se vacunen, tiene como objetivo el desterrar, o por lo menos disminuir en manera importante, el cáncer de cuello uterino y todos los otros tumores asociados al HPV en el tracto. En cuanto a la alimentación, ya es un poco más difícil el tema de los datos, digamos, dado que con las otras campañas que veníamos diciendo, es un poco más sencillo poder ver la exposición a algo y la patología. En cuanto a la alimentación, digamos que es un poco más difícil poder demostrarlo, pero sí tenemos consenso actualmente que la reducción del consumo de grasas y el incremento de consumo de fibras disminuye el riesgo de algunas patologías oncológicas. Interpretamos que entre el 30 y el 60% de los cánceres están relacionados con la alimentación, por supuesto que principalmente los cánceres del tubo digestivo, pero bueno, sabemos que también las dietas ricas en grasas se asocian a mayor cáncer de mama, mayor cáncer de colon y mayor cáncer de próstata. La obesidad de por sí ya también es otro factor de riesgo, principalmente para el cáncer de endometrio. O sea, el cáncer de endometrio aumenta su incidencia en pacientes con obesidad, por lo tanto, lo de siempre, la alimentación, una alimentación sana y siguiendo la pirámide de alimentación, hace que el riesgo, tanto por evitar la obesidad y por evitar los alimentos, como decíamos, altos en grasas y bajos en fibra, disminuye o por lo menos previene muchos de los cánceres del tubo digestivo y otros, como veíamos recién, en cuanto a la próstata y el cáncer de mama. En cuanto al consumo de alcohol, el consumo de alcohol excesivo también aumenta la incidencia de algunos tipos de tumores, el hepatocarcinoma, o sea, los cánceres de hígado, como lo más relacionado por ahí con el alcohol, pero el alcohol de por sí también aumenta todo lo que son los cánceres de cabeza y cuello, y también el cáncer de páncreas, el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, o sea, hay unos cuantos otros tumores que aumentan su incidencia en pacientes etilistas. El efecto del alcohol y el tabaco son sinérgicos, o sea que cuando uno tiene exposición al hábito tabáquico y exposición al alcohol, aumenta la incidencia tanto de unos como de otros tumores. En cuanto a las recomendaciones que podemos hacer en la alimentación, es reducir el consumo de grasas, aumentar la cantidad de fibras, comiendo frutas y vegetales frescos, moderar el consumo de alcohol, comer cantidades limitadas de alimentos a la parrilla y ahumados, porque también se ha visto que el ahumado, digamos, sobre los alimentos puede aumentar el riesgo, en realidad aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Eso lo vemos mucho por ahí cuando, digamos, porque se ven, dependiendo de las costumbres alimenticias de cada uno de los países o de cada una de las comunidades, uno va viendo la incidencia de algunos tumores, y por ejemplo cuando uno mira la incidencia del cáncer de estómago, ve que es mucho más frecuente en países como Japón o Chile, y cuando uno va a buscar cuáles son las costumbres en esos distintos países, uno ve distintas formas de preparación de los alimentos, más ahumadas y con mayor incidencia de algunos factores, y eso hace que uno pueda analizar sobre cuál es el riesgo de una mayor incidencia de ciertos tumores según la alimentación. Y por supuesto, mantener el peso corporal dentro de los parámetros ideales para justamente evitar la obesidad y con eso evitar ciertos tumores. Ahora bien, todo esto que hablamos hasta ahora era lo que decíamos como prevención primaria. Prevención primaria, volvemos a repetir, es todas aquellas medidas que vamos a llevar a cabo para disminuir la incidencia de cáncer, o sea, que no aparezca el cáncer. Y después tenemos lo que se llama prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando ya está el cáncer, cuando ya se desarrolló un tumor, encontrarlo en una etapa temprana para poder hacer un tratamiento que lo cure con mayor chance y genere menos secuelas en el paciente que lo sufrió. Eso le llamamos a la prevención secundaria, le llamamos screening en oncología. Esta prevención secundaria, como vamos a ver, sirve o es útil en algunos tipos de tumores. Hay otros tipos de tumores que uno lamentablemente o bien
no puede encontrarlos en forma rápida, porque ha visto que, o sea, en forma temprana, quiero decir, porque ha visto que no tiene estudios que logren hacer eso, o bien ha visto que por más que lo encuentre en estadios tempranos, no cambia el pronóstico del paciente. Entonces, en ese tipo de tumores no tiene sentido esto que llamamos que es la prevención secundaria o screening. ¿Cuáles son los test? O sea, ¿cuál es el objetivo de los test de screening? Es detectar, como decíamos, precozmente un tumor concreto, o sea, puntualmente un tumor. Para eso hacemos un estudio, determinar en qué población lo vamos a hacer, o sea, cuál es la población de riesgo en la cual vamos a implementar este estudio. Ese estudio de por sí tiene que ser un estudio sencillo y de bajo costo, porque yo estoy pensando en hacer un estudio en toda la población, o por lo menos en una población a partir de una cierta edad, o bien en un sexo particular, pero voy a hablar de grandes poblaciones. Entonces tengo que hacer algún estudio sencillo y de bajo costo, para poder llevarlo a toda la población. Y debe existir, como decíamos previamente, un tratamiento que sea eficaz para curar la enfermedad en estadios tempranos. A partir del 41, digamos, el doctor Papanicolaou fue el que describió los primeros test, que justamente es la citología de exudados del cuello uterino. Él lo describió en cobayas, digamos, esos fueron los primeros exudados que se hicieron, y se pasó luego a utilizar este método en detección de patología del cuello uterino, tanto patología benigna o estadio hormonal, como patología maligna. Al día de hoy todavía el PAP positivo con una biopsia posterior es la forma de screening del cáncer de cuello uterino para estas pacientes. También a partir del 61, con el advenimiento de la mamografía, se inició el screening de cáncer de mama, y vamos a ver que cuando miramos cuáles son los tumores que tenemos métodos de screening para realizar, principalmente son el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de cuello uterino. Esos tres son los que cumplen estos criterios que estábamos diciendo, que tenemos algún estudio que yo puedo utilizarlo en la población sana, en grandes poblaciones, y puedo encontrar un tumor en la forma, digamos, precoz, en la cual puedo aplicar un tratamiento y puedo curar al paciente sin que le queden grandes secuelas. Dijimos que esos tres son los que ya tenemos desarrollados. Hay otros tipos de tumores en los cuales se están desarrollando, o bien hay algunos estudios, pero quizás no son tan generales, y que son principalmente para el cáncer de próstata, para el cáncer de pulmón y el cáncer de ovario. Estos, como vamos a ver en un ratito, tienen algunas características distintivas, y por eso es que no los ponemos dentro de ese grupo de los tres tumores que sí podemos detectar con estos métodos y curarlos. En cuanto a hablar del cáncer colorectal, primero, saber qué es a qué le llamamos colorectal, y el tubo digestivo se compone del esófago, o sea, la boca, el esófago, llega al estómago, del estómago pasamos al intestino delgado, y posterior al intestino delgado tenemos el intestino grueso o colon. La parte terminal del colon es el recto, que termina en el ano. O sea que el cáncer colorectal es aquel que se desarrolla en el recto o en cualquiera de los tramos del colon. ¿Cuál es el screening en el cáncer de colon? O sea, esta detección secundaria que estábamos hablando. Sabemos que es uno de los tipos de tumores que tiene más métodos útiles para poder encontrar un tumor en forma de tumor inicial, como hablábamos previamente, o hasta de patología premaligna. ¿Eso qué significa? Que podemos encontrar a través de estos métodos lesiones que no son todavía oncológicas, o sea, que no son tumores, pero que son lesiones malignas, que si uno lo deja evolucionar, al cabo de 5 a 10 años va a desarrollar con una alta incidencia un tumor. Entonces podemos encontrar tumores iniciales, o bien podemos encontrar patología premaligna. Eso, como les decía, tenemos varios métodos para poder estudiarlo. Uno de los métodos que ya está casi en desuso, que es la sangre oculta en materia fecal, que es algo engorroso para poder tomar la muestra, por ahí es algo incómodo en sí, no se suele usar, pero es uno de los métodos que tenemos, que es un método que se hace en forma anual, y lo que está buscando es justamente lo que dice el nombre, es rastros de sangre en la materia fecal, y eso nos hace pensar que hay algo en el tubo digestivo que está generando ese pequeño sangrado, y si eso nos da positivo, vamos a ir a buscar esta enfermedad que está generando el sangrado. No quiere decir que si hay sangre es un cáncer, pero
el hecho de que haya un sangrado hace que uno pueda dividir a esa población entre aquellos que requieren un estudio y aquellos que no. Igual como les decía, casi no lo usamos como screening de cáncer de colon, sí todo lo que son las endoscopías. Dentro de las endoscopías hay varias formas. Lo que son endoscopías parciales, o sea, aquellas que van a estudiar parte del colon, que son la rectosigmoidoscopía, o sea, se llama rectosigmoidoscopía porque el recto, como les decía, es la parte terminal del colon, o sea, tenemos el ano y por encima el recto, y el tramo siguiente se llama sigmoides. O sea, es un colon sigmoides, por lo tanto la rectosigmoidoscopía lo que hace es un endoscopio corto que llega a evaluar el recto y el colon sigmoides. ¿Por qué es útil? Porque en ese tramo del colon se desarrollan entre el 60 y el 80% de los tumores o los de los pólipos. Por eso es que un método no tan agresivo por ahí, como una videocolonoscopía, puede detectar un porcentaje alto de aquellos tumores. Pero tenemos que saber que estamos dejando librado parte del colon y que puede asentarse en ella entre el 20 y el 40% de los tumores. Por eso mismo es que el método más recomendado es la videocolonoscopía. La videocolonoscopía es un endoscopio que lo que va a hacer es estudiar todos los tramos del recto y el colon. Se hace con el paciente con anestesia general y no solo tiene la ventaja de, como vamos a ver algún método después, que va a ver la lesión y diagnosticarla, sino que también en el momento de hacer el estudio también podemos tomar biopsia y hasta tratar algunas lesiones. Entonces la videocolonoscopía estudia, como dijimos, el recto y el colon completo hasta la válvula ileocecal. Es real que tiene una preparación molesta, o sea, 48 horas antes del estudio hay que hacer preparación y eso requiere de enemas, requiere de tomar purgantes y la verdad que es bastante incómodo el poder hacerlo y después requiere de la anestesia general, pero sigue siendo el método preferido para poder tener este estudio del colon en pacientes asintomáticos. Siempre estamos hablando de pacientes en población general. Lo otro que les decía es la videocolonoscopía virtual. En realidad esto no es una videocolonoscopía, sino que se hace la misma preparación en el paciente, se insufla el colon y se hace una tomografía. Y después en esa tomografía se hace una reconstrucción del colon y uno puede hacer una evaluación. Lo que pasa es que hacemos una evaluación de imagen. Entonces, si en esa evaluación llegamos a encontrar un pólipo, llegamos a encontrar alguna imagen que nos deja dudas, tenemos que terminar igual en la videocolonoscopía. Entonces terminamos preparando 2 veces al paciente, los costos terminan siendo mucho más altos, el riesgo es mayor, entonces la verdad es que casi no la usamos salvo algunas indicaciones puntuales. Esto era lo que les contaba antes, una videocolonoscopía en la cual uno hace el estudio y encuentra un pólipo. No es solamente que vemos el pólipo, sino que también se hace tratamiento en ese momento y toma de biopsia para poder tener diagnóstico. Entonces, para el cáncer de colon, ¿cuáles son las recomendaciones? Principalmente, como les decía, a partir de los 50 años en la población general, o sea, tanto hombres como mujeres. Cuando hablamos de población general, ahora vamos a mirar un poquito, siempre que hablamos de screening hablamos en población general y población de alto riesgo. Vamos a ver en un ratito a qué llamamos población de alto riesgo en cada una de las patologías, pero como concepto, población general es aquel que no tiene antecedentes ni propios ni familiares de patología oncológica, y en esos pacientes vamos a recomendar o bien hacer una videocolonoscopía cada 10 años, siempre que la videocolonoscopía sea normal, o bien una rectosigmoidoscopía cada 5 años, o la sangre oculta en materia fecal en forma anual. Cualquiera de esos estudios son recomendados para aumentar las chances de ese diagnóstico temprano de cáncer de colon. Solo para mencionarlo, esto es lo que hablamos de alto riesgo, es cuando tenemos más de 2 familiares en primer grado que tengan antecedentes de cáncer de colon, o bien cuando hay ya un gen detectado a nivel de la familia o del paciente, de algo que se llama poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch, no importa. En realidad esto es simplemente para saber que hay pacientes en los cuales no seguimos esos criterios, sino que o bien empezamos la videocolonoscopía más temprano, o bien lo hacemos en forma más frecuente, digamos, tenemos algunos cambios en cuanto a las indicaciones, según si la familia en la cual lo vamos a hacer es una familia de riesgo o una familia con población, con riesgo de población general. Eso en cuanto a cáncer colorectal.
En cuanto al cáncer de mama, como habíamos hablado hoy, la mamografía es el método de screening que utilizamos. Ese es el método por el cual se hace la mamografía. Las mujeres estarán todas al tanto de cómo se hace, y que es bastante molesto al momento de hacerlo muchas veces. Lo que requiere es de una compresión de la mama para poder tener una imagen, y esa imagen la logramos, que es lo que vemos ahí a la derecha, que se hace siempre con un corte frontal y un corte lateral, digamos, y con eso podemos ver la mama en dos incidencias y poder detectar si hay calcificaciones, microcalcificaciones, nódulos, retracciones. O sea, hay una serie de signos que podemos ver en la mamografía y que nos hacen pensar en alguna patología, entre ellas la patología oncológica. ¿Cuáles son las desventajas de la mamografía? Que a veces nos dan lo que se llaman falsos positivos. Eso significa que veo una calcificación, pero eso no quiere decir que sea un tumor. Y entonces a veces por ahí termino haciendo biopsias en algunas lesiones que terminaban no siendo nada, o terminaban siendo una patología benigna, y que si uno no lo hubiese detectado no hubiese pasado nada con esa paciente. Entonces eso es algo que uno tiene que evaluar, porque a la paciente por ahí la tengo que citar muchas veces, porque entre que te hago una mamografía, después por alguna sospecha hago una nueva mamografía, hago una magnificada, después pido una biopsia. O sea, puedo llegar a complejizar pacientes que quizás no requerían de esos estudios. Lo otro que tenemos a la mano para justamente la detección temprana es el autoexamen mamario, que el autoexamen desde ya es algo barato, es algo confidencial, porque lo hace la mujer mientras se baña o bien frente al espejo, no usa radiación, pero es difícil demostrar que sea útil para reducir el riesgo de cáncer de mama o para aumentar la incidencia del diagnóstico en estadios tempranos, pero sí es útil para la concientización de las pacientes. El hecho de que la paciente sepa que se tiene que tomar la mama hace que tenga cierta conciencia sobre los estudios que tiene que ir haciéndose y los controles que tiene que seguir. Lo otro es el examen clínico por un médico ginecólogo, mastólogo, un médico clínico, digamos, un médico que sepa hacer el examen físico en sí, y esto, por supuesto que también es difícil poder ver la evidencia en cuanto a la efectividad, pero lo mismo, es una oportunidad no solamente para el examen físico, sino también para la educación de la paciente. Lo mismo que hablábamos hoy, una población general y una población de alto riesgo. Entre la población de alto riesgo, las pacientes con antecedentes propios o con antecedentes familiares de cáncer de mama, o bien con antecedentes de cáncer de mama y ovario, y también en las familias en las cuales hay cáncer de mama en el varón, también suelen ser familias de riesgo. O sea, el cáncer de mama en el varón es mucho menos frecuente. Aproximadamente el 1% de los cánceres de mama se desarrolla en los varones, y cuando es así, hay mayores chances de tener alguna patología genética en esa rama de la familia que pueda generar esta patología en el hombre. Por lo tanto, transforma a esa familia o a esa persona en una población de alto riesgo, por lo menos para una evaluación diferencial. ¿Cómo utilizamos la mamografía? Y en realidad vamos a hablar primero de la población general. El riesgo general, las mujeres a partir de los 20 años, entre los 20 y los 40 años, el examen clínico por su médico, sea ginecólogo de cabecera, cada 1 a 3 años, y el autoexamen mamario. Ya a partir de los 40 años se agrega la mamografía, que puede hacerse en forma anual o bianual, a este examen mamario y a este autoexamen. En mujeres con alto riesgo, una de las síndromes que uno busca es el BRCA. Digamos, no importa, es un síndrome genético en el cual hay dos formas de síndrome genético, así que lo que hacen es aumentar mucho el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario en esas familias. Entonces, en estas pacientes con ya la detección, o sea, ya la mutación detectada, se suman a esas otras pacientes que decíamos de las familias con un hombre o bien con más de 2 familiares con patología mamaria, y en esas pacientes uno diseña estudios distintos. Entre ellos ingresa la resonancia de mama anual, que es uno de los estudios que uno hace, pero ya estamos hablando de población de alto riesgo, la población que tiene ese diagnóstico de alguna de las mutaciones. Otras poblaciones de alto riesgo son las pacientes que tuvieron que hacer radioterapia por alguna u otra patología,
y entonces en esas pacientes que hicieron radioterapia en el tórax, o sea, que fueron incluidas las mamas en esa radioterapia, también uno tendría que hacer estudios diferenciales, al igual que, como hablábamos antes, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. En cuanto a lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el screening, digamos, confirmado es en 3 patologías: cáncer colorectal del que ya hablamos, cáncer de mama del que ya hablamos, y ahora nos tocaría el tercer cáncer, que es el cáncer de cuello uterino, que como hablábamos, es uno de los cánceres que uno espera bajar muchísimo la incidencia a través de la vacunación del HPV. Pero bueno, aparte de esa prevención primaria, que es la vacuna del HPV, la prevención secundaria se basa en el PAP. El Papa Nicolau es el estudio citológico de la muestra del cuello uterino, tanto del exocervix como del endocervix, que eso lo hace directamente el ginecólogo, y es un estudio que se hace a través de una tinción, justamente la tinción de Papa Nicolau, digamos, se llama la tinción en sí, y lo que hace es teñir esas células y poder mirarlas al microscopio y ver si hay alguna célula que nos haga sospechar sobre alguna patología oncológica. Hay algunas controversias en cuanto a cada cuántos años hay que hacer el PAP, y por supuesto el que llegue el PAP a todos los países, a todas las personas, y en eso tenemos que ver en las poblaciones de menores recursos, que son justamente las pacientes que más incidencia de cáncer de cuello uterino tienen, dado que no tienen acceso a este tipo de estudios. Sabemos que es un estudio de baja detección, se llama, o sea, no es tan útil por ahí como una videocronoscopía para buscar un pólipo en el colon, sino que hay muchas veces patología del cuello uterino que uno no logra verlo con el PAP, pero lo que tiene es que la patología del cuello uterino nos da mucho tiempo. Lo mismo, la infección del HPV del cuello uterino se genera posterior a esa infección del HPV, que es una infección de muy alta incidencia. La gran mayoría de las pacientes que tienen HPV se van a curar, o sea, 98% de las infecciones por HPV se curan. El tema es que ese 2% va a tener primero una inclusión de ese virus en las células del cuello uterino, y posterior a eso van a ir generando lesiones. Esas lesiones van a ser en un principio probablemente premalignas, y posterior a eso, y al cabo de algunos años, van a generar una patología maligna. Eso nos da muchos años, digamos, de distintos controles. Entonces, si nosotros hacemos un PAP todos los años, puede ser que con el primer PAP no encontremos nada, pero ya con el segundo, con el tercero, vamos aumentando esa efectividad del estudio para poder encontrar una patología antes de que se genere una patología oncológica maligna. ¿Cuándo se inicia? Se inicia a partir de los 21 años, o bien 3 años posteriores al inicio de las relaciones sexuales. La frecuencia con la que se hace, hay distintos diagramas, pero uno puede hacerlo entre los 20 y los 30 años, cada uno a 3 años. Cuando ya son mayores de 30 años, podemos espaciarlo y pasarlos a hacer entre 2 a 3 años, y ya en las pacientes mayores de 65, por supuesto sin antecedentes de cáncer, o bien en las pacientes que les sacaron el útero, ya en esas pacientes no es necesario continuar con el método de diagnóstico. Igual, a pesar de este diagrama que les puse recién, la mayoría de las pacientes se lo hacen en forma anual, con el control ginecológico, se hace la colposcopía, se hace el PAP, y suele ser algo anual, por supuesto siempre hablando de resultados normales. Uno hace un PAP anual cuando el PAP del año pasado fue normal. Si fue patológico, ahí ya la médica los va a ir citando y les va a ir dando turnos distintos a ese año de control. Y hay que tener en cuenta que las pacientes, por más que estén vacunadas de HPV, uno tiene que seguir haciendo los mismos estudios y con la misma pauta, porque como dijimos, o sea, el cáncer de cuello uterino tiene una gran incidencia en las pacientes que tienen HPV, pero no es el único factor de riesgo. Entonces, por tener la vacuna tampoco es que puede desconocer la patología en sí. Por lo tanto, uno tendría que seguir haciéndose los controles. Esos son los tumores, como les decía, los más importantes, y después tenemos otros tipos de tumores, entre ellos el cáncer de pulmón, muy importante por la alta incidencia que tiene. Ya es difícil plantear un screening o diagnóstico temprano en pacientes con cáncer de pulmón, porque no hemos visto ningún estudio que sea lo suficientemente útil sin generar toxicidad
como para la detección temprana de este tipo de tumores. Los estudios que se han utilizado y con los que se ha intentado, con las radiografías de tórax, con el esputo seriado, o bien, lo último que se está haciendo y que tiene mayor utilidad es la tomografía, que a esa tomografía se le hicieron algunas modificaciones y lo que se hizo fue hacer una tomografía con una baja radiación. ¿Por qué? Porque el gran problema era que yo le puedo hacer una tomografía anual al paciente, o sea, todos los años, pero le estoy dando una dosis de radiación todos los años que le puedo generar una patología futura. Entonces, termino intentando encontrar una patología que no sé si la voy a encontrar, y a ese paciente le genero yo una patología al cabo de años. Entonces, lo que se hace es un estudio con una tomografía en la cual se intenta bajar lo más posible la radiación. Con eso tengo imágenes peores, o sea, tengo menos definición en la imagen, pero justamente se buscó un punto de radiación que sea suficiente para tener imágenes buenas, digamos, entre comillas, y sin una dosis demasiado agresiva. Igual, eso no es aplicable a toda la población. O sea, no toda la población se tendría que hacer este estudio, y solamente uno lo aplicaría en pacientes de alto riesgo, los cuales son los pacientes tabaquistas pesados. O sea, solamente uno habla de screening en cáncer de pulmón en aquellos pacientes con tabaquismo severo. O sea, solo en esos pacientes uno se plantearía el hacer la tomografía con baja radiación en forma anual. Eso ya es muy puntual, eso lo ve el médico de cabecera, pero es para que se lleven el concepto que no es que uno hace como sí tendría que hacer en todos los pacientes mayores de 50 años, la videocolonoscopía, o en todas las mujeres arriba de los 40, hacer una mamografía, no en todas las personas, ni en los tabaquistas tampoco, uno va a tener que hacer la tomografía. O sea, solamente en una población puntual de los pacientes con alta incidencia del hábito tabáquico. En cuanto al cáncer de próstata, también hay mucha controversia. Los métodos son conocidos, son el análisis en sangre del PSA y el tacto rectal, a través del cual se evalúa la próstata. Se ha visto que esos dos parámetros son útiles para encontrar el tumor, o sea, eso es real, uno logra encontrar el tumor. Lo que pasa es que acá ya entra algo más, que es el hecho de si el hacer este control logra, fuera de encontrar el tumor, generar un tratamiento lo suficientemente útil como para justificar este estudio. Un poco más complejo por ahí ya la explicación, pero lo que se ha visto es que uno con estos estudios logra encontrar, pero logra encontrar los tumores menos agresivos, digamos, los tumores que me dan tiempo y que hacen que yo pueda diagnosticarlos tempranamente, pero que no le cambio demasiado la sobrevida a ese paciente. Y los tumores agresivos no me da el tiempo como para poder encontrarlos con el método de screening. Por eso es que no es tampoco una indicación para todos los hombres a partir de los 50, sino que es algo a conversar con el médico de cabecera y con el urólogo, como para ver en base a lo mismo, o sea, antecedentes, en base al riesgo del paciente, en base a que el paciente entienda todas estas controversias que puede haber con el screening, el aplicar o no este estudio de PSA y el tacto rectal en forma anual. Como decíamos, la mortalidad del cáncer de próstata ha bajado en los últimos años, pero uno no puede asignársela al screening porque no tiene suficiente evidencia, y es importante, como decíamos, discutirlo entre el médico y el paciente para definir si hacerlo o no. Y el tercer y último tumor del que vamos a hablar es el cáncer de ovario. O sea, estoy hablando de estos tres parámetros de estos tres tumores que uno no tiene un screening útil identificado, sino que son todos en vía de estudios e intentando llegar a ellos. ¿Por qué intentar estudiar el cáncer de ovario? O sea, intentar encontrar en forma temprana, porque lo que sabemos es que si lo encontramos en estadios muy tempranos, o sea, estadios 1 se llama, vamos a curar al 80 o al 90% de las pacientes. En cambio, si lo encontramos en estadio 4, es muy difícil poder encontrar un tratamiento curativo para esa paciente. Y más del 70% de los pacientes que nosotros diagnosticamos, los diagnosticamos en ese estadio 4. Por lo tanto, esto habla de, bueno, tenemos que hacer algo para encontrar el tumor en forma más temprana. El tema es que no hemos encontrado todavía ningún estudio que no sea digamos, agresivo para la población general y que nos encuentre el tumor en un estadio temprano. Se intentan y hay trabajos en curso con ecografías transvaginales y con lo mismo, esos marcadores en sangre, así como el PSA de la próstata,
este se llama CA125, son 2 estudios que uno está intentando hacer, que han mostrado utilidad en pacientes de alto riesgo, o sea, en esas pacientes que les decía que tienen el BRCA mutado, sí, en esas pacientes ha demostrado utilidad, pero cuando uno lo lleva a la población general, no logra encontrar, como les decía, este tumor en estadios tempranos. Por lo tanto, el screening del cáncer de ovario todavía no tiene indicación en la población general. Eso es todo. Espero que se haya entendido y que haya sido útil. Lo que quiero es ver a ver las dudas y las preguntas que puedan surgir, para ver, como les decía, si está dentro de mis posibilidades, intentaré contestárselas. Doctor, gracias. Sí, súper.